Bueno, continuamos acá, ya casi llegando a las 10 de la noche. Sí, 9:39 exactamente. Bien. ¿Qué vamos a cenar? No sé, la semana que viene hablé con Guido, me dijo que venía, que preparábamos algo. Lo venimos ¿pero por qué? gestionando. Porque no viene Emiliano. Emi, venite, el martes que viene seguramente no tenés nada que hacer. Ay, Emi. Sumate. No, algo me dijo Guido del viernes. Después voy a chequear bien qué onda ¿Y del el viernes. qué? Pero nosotros no hacemos programa. No, pero me dijo que me invitaba igual, que bueno, me sumaba. está bien. Así que vos también, ¿no? Todos. No sé si todos. No sé medio yo. exclusivo es. Es medio exclusivo. Sí, no, está bien. Sí. Yo igual donde hay mucha exclusividad tampoco me gusta estar. No, igual todo venía porque justo estamos atravesando el horario para mucha gente de la cena y siempre nos agarra. Los sábados también agarrábamos el horario de almuerzo, Lore. El próximo programa será... Va a ser el desayuno. No, a ver. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la cena. En este hacia horario, el almuerzo. Hacia la cena. Hacia hacer los mandados. Claro. Bueno, muy interesante, ¿no? Lo que veníamos charlando con el abogado, todo lo que tiene que ver con el derecho ambiental. A mí particularmente me parece atractivo desde esa mirada que es la de poder bajarlo a tierra, ¿no? Justamente poder darnos cuenta de cómo estamos amparados legalmente por un montón de leyes, en este caso en la Argentina, que no todos los países la tienen, pero que muchas veces se nos pasan desapercibidas, ¿no? Y no nos damos cuenta. Así que es interesante poder charlar. Esos 3 títulos que dio en concreto, que fue como al final de la charla, porque somos charlatanas, vale aclarar, creo que son como un remate para que la gente, para nuestros oyentes y quienes nos estén viendo, también entiendan de qué se trata, ¿no? Con qué recursos contamos para hacer valer nuestros derechos. Sí, y ahora vamos a seguir en este recorrido que solemos hacer aquí en Hacia Dónde Vamos, y siempre nos gusta meter algo que tenga que ver con alguna miradita un poquito más que amplíe y que integre a los jóvenes también, ¿no? Por eso ya estamos en comunicación con Manuela Algieri. Ella es directora de proyectos y de soluciones educativas de EcoHouse Global. Con ella ya hemos hablado en otras oportunidades. EcoHouse es una ONG que trabaja muchísimo y trabaja mucho con los jóvenes, ¿no? Y en este caso están convocando a estudiantes y docentes de toda Latinoamérica para jugar un mundial por el planeta. Se llama la Copa Climática 2026, es impulsada por esta ONG y en la que pueden participar jóvenes de entre 16 y 18 años, lo cual la hace también muy atractiva porque entre esos jóvenes tenemos también muchas miradas totalmente diferentes a las que podemos tener otras generaciones. Así que me parece muy interesante lo que salga, ¿no? de esa Copa Climática. Bueno, hola Manuela, María Marta y Lorena te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias, Manu, por esperarnos ahí, que venimos como medias atrasaditas, ¿viste? Siempre con las notas. Pero bueno, ya hemos hablado con vos, Manu. La verdad que el trabajo que hacen en la ONG es sumamente interesante. Siempre las redes, a través de las redes los vamos siguiendo, vamos informándonos. Pero esto que tiene que ver con la Copa Climática, particularmente me parece atractivo, esto que tiene que ver con las edades, ¿no? Con que sean jóvenes de entre 16 y 18 años. Bueno, pero te pregunto a vos para que vos nos puedas ampliar directamente esa información. ¿De qué se trata esto? Bueno, les cuento un poco. La Copa Climática son las primeras Olimpiadas de Cambio Climático de Latinoamérica. Es una competencia online y gratuita para estudiantes de entre 16 a 18 años, como bien mencionaron, y sus docentes. Así que quienes nos están escuchando pueden ingresar a nuestra página web, que es www.copaclimatica.com.ar, y una vez que ingresen, tanto los docentes como estudiantes se van a encontrar con una plataforma compuesta por 5 módulos. Estos módulos tienen contenido sobre cambio climático y también juegos. La Copa Climática no es solo conocimiento científico sobre cambio climático, sino que también está inspirada en una pasión que nos une a todos los latinoamericanos, que es el fútbol. Y en la plataforma se van a encontrar con juegos, con desafíos inspirados en el fútbol y con los cuales los docentes y estudiantes van a ir sumando puntos. Ellos compiten en equipos que están conformados por un docente y 2 estudiantes, que a medida que van resolviendo estos desafíos van sumando puntos y posicionándose en este ranking latinoamericano de jóvenes de más de 10 países de Latinoamérica están compitiendo actualmente. Y en estos módulos pueden encontrar contenido sobre la ciencia del cambio climático, cómo adaptarnos a esta problemática,
cómo mitigar, es decir, cómo podemos hacer para emitir menos gases de efecto invernadero, qué rol tienen los jóvenes en esta lucha, también cómo afecta el cambio climático de forma desigual a las ciudades, a las zonas rurales, a los distintos géneros. Todo ese contenido está disponible, es libre y gratuito en la página web de la Copa, y a fines de mayo sí invitamos a los 20 mejores equipos, aquellos que hayan sumado mayor cantidad de puntaje a lo largo de este mes y medio, a una semifinal, a un desafío un poco distinto, porque ya en esa instancia todos los docentes y estudiantes entienden qué es el cambio climático, cómo afecta a su comunidad, y en la semifinal invitamos a estos 20 equipos a identificar una problemática climática de su comunidad y plantear una propuesta de solución. Es genial, porque recuerdo en ediciones anteriores que los chicos se reenganchaban a hacerlo y después veían sus productos. Creo que era una edición de un video y mostraban el transporte público, y que la verdad es la mejor forma de generar conciencia ambiental, ¿no? Esto de meter el contenido de educación ambiental de una manera más fácil, el juego, ¿no? Que es lo lúdico, y los pibes ahora aprenden más fácil así, ¿no? Es más divertido. Exacto, esta herramienta surge porque desde Ecohouse, ya desde hace 10 años que llevamos adelante una red de escuelas que trabaja, que busca promover la sostenibilidad dentro de las instituciones educativas. Entonces, en este vínculo con los docentes, algo que ellos siempre nos estuvieron como acercando, fue que necesitaban más herramientas para trabajar la temática de cambio climático, que a pesar de que es un tema que parece que ya lo charlamos hace mucho tiempo, estaban necesitando reforzar esos contenidos dentro del aula y tener alguna herramienta un poco más dinámica, innovadora para convocar a las juventudes, y la Copa es un poco eso, ese pedido de los docentes hecho realidad. Esta es la tercera edición, en su primera edición fue solo a nivel nacional para Argentina. El año pasado, en el marco de que la Cumbre por el Clima, el evento más importante de cambio climático, fue en Brasil, hicimos el esfuerzo de ampliarlo para toda Latinoamérica. Bueno, en esta tercera edición sostenemos ese compromiso y estamos trabajando con más de 10 países. Bueno, es muy interesante, y además interpreto que este punto en común, que es justamente el cambio climático, los docentes, la educación, ¿no? Y los jóvenes de esa edad, te abren la posibilidad para el resultado final, generar toda una cuestión muy interesante para que ustedes después puedan trabajar, ¿no? Porque ustedes después estos temas los trabajan y los plasman para la próxima edición, así que me parece que está buenísimo. Claro, subsacen otras problemáticas para que ustedes después las tomen y con eso sigamos educando, ¿no? Exacto, con esos 20 equipos semifinalistas los últimos 2 años los acompañamos durante un mes y medio con un ciclo de capacitaciones y mentorías para que ellos puedan identificar la problemática local, plantear una propuesta de solución que tenga a los jóvenes como en el centro de la respuesta. Tuvieron también capacitaciones sobre diseño de proyectos, presupuesto, reporte e implementación. Escribieron todo el proyecto junto con mentores de Ecohouse y de una empresa que nos acompaña, y también hicieron videos para que esa propuesta de solución llegue a todos los vecinos, no solamente a los tomadores de decisiones de su comunidad. Y como bien mencionaban hace un ratito, en la primera edición el equipo ganador fue de Santa Rosa La Pampa. Su proyecto fue declarado de interés municipal en Santa Rosa La Pampa. Se juntaron con la intendenta, se juntaron con la empresa de transporte y hasta con el gobernador. Es decir, que una vez que ganan la Copa también, la Copa es una excusa para que los jóvenes también sepan y se motiven y entiendan que dentro de la sociedad ellos tienen la posibilidad de cambiar la realidad en la que viven, que tienen voz y que tiene que ser escuchada, y la Copa les da un poco ese lugarcito de que esas ideas maravillosas que están en las mentes de las juventudes puedan impactar en la comunidad de forma positiva, que puedan ser escuchadas y a través de un proyecto súper sólido se lo puedan presentar a los tomadores de decisiones de su comunidad, y que ahí se empiece a volver realidad, o que pueda transformar un poquito la realidad en la que ellos viven. Bueno, la verdad es que es súper interesante siempre escuchar a quienes trabajan en estos tipos de proyectos como vos, Manuela. Vamos a convocarte nuevamente para charlar de educación ambiental. Con vos ya hemos hablado de educación ambiental y es muy interesante la proyección que ustedes hacen y cómo logran implementar después, ¿no? Toda esa data en diferentes espacios. Así que bueno, con la COP, ahora terminarían con la Copa 2026. En mayo dijiste más o menos.
Ya pueden ingresar y anotarse. Sí. Una vez que, bueno, tanto el docente como el estudiante esté registrado, pueden conformar ese equipo de un docente y 2 estudiantes. Bien. Empezar a recorrer todos los módulos y tienen tiempo hasta fines de mayo Bien. para intentar sumar la mayor cantidad de puntaje, aprender mucho sobre cambio climático, divertirse. Y ahí, el 30 de mayo, es cuando frizamos el ranking y seleccionamos a los 20 equipos semifinalistas para pasar a esta siguiente instancia. Bárbaro. Bueno, a través de las redes de EcoHouse entonces van a encontrar toda esta información que vos nos estabas brindando y que se animen a anotarse entonces, Es re ¿no? fácil, www.copaclimática.com.ar. Sí, es fácil, está buenísima. Que se sumen ahí porque todavía hay tiempo y bueno, y estos proyectos, la verdad es como vos decías, hacen un lindo recorrido y terminan bien también. Entonces eso está bueno porque se pueden concretar después. Y la verdad es que nunca nos deja de sorprender el impacto que tienen los proyectos desde los jóvenes, ¿no? Nosotros creemos en sus proyectos, pero muchas cosas suceden orgánicamente, no porque desde EcoHouse salgamos a buscarlas. El año pasado nos pasó que los ganadores de la edición de 2025, que fueron de Ecuador, terminaron presentando su proyecto a la embajadora de Ecuador en Argentina. Bueno, y no solo vamos a mencionar como el impacto de los proyectos, sino también esto requiere de mucho trabajo y compromiso de los estudiantes y de los docentes y bueno, siempre tienen grandes premios para motivar esa participación. El año pasado la final fue presencial, recibimos a jóvenes de Ecuador, de Colombia, de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Defendieron su proyecto en la Universidad de San Andrés frente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, frente a la Red Universitaria por la Crisis Climática, UNICEF. Se llevaron de premios computadoras, becas para estudiar cualquier carrera de la Universidad de San Andrés, bueno, y un montón de premios más, pero sé que el tiempo es acotado, así que si ingresan a la página web de la Copa van a encontrar toda la información y también pueden conocer un poquito más sobre EcoHouse en nuestro Instagram, que es eco.house, que es casa en inglés, porque bueno, la Copa es una de las tantas iniciativas gratuitas que le acercamos a las escuelas para que puedan trabajar la sostenibilidad con sus estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, Manuela, por pasar por Hacia Dónde Vamos. Quedamos en contacto, obviamente, para seguir charlando con vos, como lo venimos haciendo hace un par de años. Y bueno, ella es la directora de Proyectos y Soluciones Educativas de EcoHouse Global, así que esta propuesta, puntualmente la de la Copa Climática, es muy interesante, pero como decía ella, hay un montón de otras cosas para que puedan continuar aquellos que están interesados, seguir observando y seguir involucrándose en EcoHouse. Gracias, Manuela, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, María Marta, Lorena, un placer y estoy a disposición para contarles cómo resulta la Copa 2026. Bárbaro, gracias, Manu, un beso. Un beso. Bueno, pasaba Manuela entonces de EcoHouse, las redes ya las dijimos, nos conectamos con ella y a través de las redes sociales podemos ir investigando un poquito más. Yo quiero participar de la Copa. A mí me quedó un poquito extendida la edad. Quiero estar en la Copa. En la Copa. Bueno, seguramente en algún momento vamos a poder participar en alguna. Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro.